En este vídeo vamos a resolver problemas de alcanos, sobre todo de conformaciones y combustión de alcanos. En el primer problema nombraremos unos compuestos. Por ejemplo, para nombrar el alcano que aparece en el dibujo, tenemos que elegir la cadena principal. La cadena principal es la de mayor longitud. A igualdad de longitud, la más ramificada. Como podemos ver, la cadena de mayor longitud va a ser la horizontal, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. La cadena que señalo hacia abajo tiene un carbono menos, 7. Así que la molécula es un octano. La numeración de la molécula comienza por el extremo más próximo a un sustituyente, es decir, comienza por el extremo izquierdo, ya que en 2 hay un metilo y por el extremo derecho no tenemos metilo en 2. Numeramos la molécula comenzando por ese extremo, 8 carbonos, tenemos en posición 2, 4 y 6 metilos y en posición 5 etilo. Para construir el nombre de la molécula se ordenan alfabéticamente los sustituyentes. Por tanto, primero etilo en posición 5, 5 etil, 2, 4, 6, trimetil, empleamos el prefijo de cantidad tri, octano. 5 etil, 2, 4, 6, trimetil octano. Un segundo compuesto. Elegimos la cadena más larga, la cadena principal. Da igual es la horizontal o bien la cadena que va hacia arriba, tienen idéntica longitud, pero la numeración debe partir del extremo izquierdo de la molécula, puesto que en 2 encontramos un sustituyente, un metilo, mientras que en la posición 2, comenzando por el extremo derecho, no tenemos ningún grupo. La numeración comienza por ese extremo. Son 6 carbonos, por tanto la cadena principal es hexano. En posición 1, en posición 2, perdón, metilo, y en posición 4 etilo. 4 etil, 2 metil, hexano. 4 etil, 2 metil hexano, ordenados alfabéticamente y precedidos de los localizadores, los sustituyentes que tiene la molécula. Este otro compuesto también tiene como cadena principal la horizontal, con 2, 4, 6, 8, 10 carbonos, es un decano. La numeración debe empezar por la izquierda de nuevo, porque en posición 2 encontramos un metilo, mientras que en la posición 2, comenzando por la derecha, no tenemos sustituyentes. Cadena de 10 carbonos, decano. En posición 8 tenemos un etilo. En posición 4 un isopropilo, este grupo se llama isopropilo, y en posición 2, 6 tenemos metilos, por tanto alfabéticamente sería 8 etil, 4 isopropil, 2,6 dimetil, decano. Debe observarse que los prefijos de cantidad di no se emplean para alfabetizar, de manera que se alfabetiza por la M de metil. La M de metil es la que alfabetiza. Por tanto, primero etilo, que empieza por E, después isopropilo por I y por último metilo por M. Ahora en un segundo problema, vamos a nombrar unos sustituyentes, unos grupos alquilo, que son los grupos que parten de la cadena principal como ramificaciones, y la nomenclatura de los mismos consiste en cambiar la terminación ano del alcano del que derivan por hilo. Por ejemplo, este grupo alquilo se une a través de este carbono que señalo. Esta línea curva indica que es la posición por la que se une a la cadena principal. El último carbono del mismo es este de aquí. Y desde ahí vamos a empezar numerando.
es un grupo alquilo de 10 carbonos y por tanto deriva del decano, pero como es un sustituyente se llama decilo, es el decilo. Además nos manda que clasifiquemos esos grupos en primarios, secundarios y terciarios. El carbono 1, que es el que se une a la cadena principal, tiene una sola cadena partiendo de él, que es la cadena de 9 carbonos que le sigue, y por tanto se trata de un radical primario, se trata de un radical primario, porque tiene una sola cadena partiendo del carbono 1, que es el que se une a la cadena principal. Este otro radical o sustituyente, para nombrarlo debemos partir siempre del carbono que se une a la cadena principal, es decir, de este carbono, es el 1. Y después tomamos la cadena más larga de ese sustituyente, 3 carbonos. Es un propilo. Y ese propilo en 1 tiene 2 etilos. Por tanto se llama 1,1-dietil-propil. Se nombran como sustituyentes todos los grupos de los que parte. La cadena principal, propilo, y en la posición 1 tiene 2 grupos etilo. El carbono 1 tiene 3 cadenas partiendo de él y por tanto se trata de un grupo alquilo terciario. Este otro sustituyente va unido a través de este carbono a la cadena principal. La cadena más larga es de 4 carbonos, la numero empezando por el carbono que une a la cadena principal. Es un butilo, por tanto, y en la posición 1 tiene un ciclopropilo. Es el 1-ciclopropil-butil. 1-ciclopropil-butilo. Y el carbono 1, como tiene 2 cadenas, pues se trata de un radical secundario. En este otro caso, en la cadena partimos del carbono que se une a la cadena principal, que es este carbono, tomamos la cadena de mayor longitud, por tanto vamos numerando la cadena horizontal, son 6 carbonos, se trata por tanto de un exilo, y en la posición 3 lleva un etilo, es el 3-etil-exilo, y es un radical que del carbono que se une a la cadena principal parte una sola cadena, por tanto es primario, es un radical primario. Ahora un problema de combustión de alcanos. Dice que los calores de combustión del metano y butano son 212 y 687 kilocalorías por mol respectivamente. El metano y el butano, pregunta, ¿el metano o el butano generarían más calor para la misma masa de gas? Bueno, pues podemos hacer un pequeño cálculo tomando una cierta masa de gas y ver qué calor desprenden. Qué calor desprenden ambos alcanos. Por ejemplo, como masa de gas podemos tomar un gramo de metano o de butano y con los factores de conversión ver el calor desprendido por ese gramo. Por ejemplo, si tomamos un gramo de butano, el calor desprendido es 11,85 kilocalorías. Los factores de conversión que he hecho es un gramo de butano, lo paso a mol. Un mol son 58 gramos. Gramos de butano se van con gramos de butano. Y a continuación, como es el calor desprendido por mol de butano quemado, pues un mol de butano sé que desprende 687 kilocalorías. Mol se va con mol y me quedan las kilocalorías que se desprenden al quemar un mol de butano, que son 11,85 kilocalorías. Si hacemos el mismo cálculo para un gramo de metano, vamos poniendo lo mismo, un gramo de metano, un mol de metano que son 16 gramos, y un mol desprende 212, se observa que el calor desprendido es superior, son 13,30 kilocalorías. Por tanto, el rendimiento del metano por gramo es mejor en unas 2 kilocalorías que el calor desprendido por el butano. Después nos hace una última pregunta y es ¿cuál genera más calor para el mismo volumen de gas en condiciones normales?
Bueno, pues eso es fácil de contestar porque en condiciones normales los gases ocupan 22,4 litros. Un mol de un gas, perdón, un mol ocupa 22,4 litros. Por tanto, un mol de butano desprende 687 kilocalorías, mientras que el mismo mol de metano desprende 212. Como como un mol ocupa para ambos gases 22,4 litros, pues quemar 22,4 litros de butano desprende mucha más energía, del orden de 3 veces más energía, que quemar 22,4 litros de metano. En cuanto a volumen, es mucho más favorable, desprende mucho más calor el butano que el metano. Aquí tengo un error. Un mol de ambos gases ocupa 22,4 litros en condiciones normales. Para este volumen, el butano desprende 687 kilocalorías. Eso es correcto. Y el metano, aquí debería decir, el metano desprende 212. Por tanto, para ese volumen desprende mucho más, 3 veces más el butano que el metano. Un problema más. Ahora vamos a pasar ya a dibujar conformaciones de alcanos. Nos manda que dibujemos la conformación más estable y la menos estable del 2,3-dimetilpentano por giro, conformaciones obtenidas por giro en torno a los enlaces carbonos, en torno a los enlaces C3, C4, los enlaces carbono-carbono 3,4. Vamos a dibujar la molécula de 2-metilpentano, el enlace 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4 sería, creo que hay también un error aquí, me parece que es 2, 3, es este enlace en torno al cual vamos a hacer el, los, la búsqueda de las conformaciones más y menos estables. Vamos a dibujar la molécula, efectivamente ese enlace no 3, 4, 3, 4 sería numerando empezando por este lado, 1, 2, 3, 4, eso es incorrecto, hay que empezar por aquí, 1, 2, 2, 3. Bueno, pues representamos la molécula dibujando el enlace 2, 3 de la molécula. Como se puede ver, el carbono 2 tiene 2 metilos y el carbono 3 tiene un metilo y un etilo, que los dibujamos en una conformación alternada, porque la conformación más estable o conformaciones más estables de la molécula van a ser alternadas. Por tanto, para evitar dibujar cosas innecesarias, vamos a partir de una conformación alternada y vamos a hacer una proyección de Newman para ver mejor las interacciones. El primer carbono lo señalamos con un punto, del hacia arriba parte un metilo, a la derecha también parte un metilo, situados donde la flecha. En el carbono del fondo tenemos un etilo hacia abajo y después metilo hacia la derecha e hidrógeno a la izquierda. Son los grupos que parten del carbono de la derecha, que es el carbono del fondo respecto a la posición de la flecha, que es donde nos vamos a colocar. Y ahora vamos a ir girando esta proyección de Newman 120 grados. La vamos a girar 120 grados en este sentido para dibujar una nueva conformación de la molécula, pero una conformación que sea alternada. Voy a mantener el carbono de delante, el del punto, lo mantenemos quieto y vamos a girar el círculo, que es el carbono del fondo, 120 grados en este sentido. El giro de 120 grados supone el paso del metilo a la posición del etilo. El etilo pasa a la posición del hidrógeno y el hidrógeno ocupa la posición que tenía este metilo. Ese giro nos deja esta conformación del 2,3-dimetilpentano. Vamos a hacer otro giro rotando en el mismo sentido el carbono del fondo, de manera que el etilo pasará a la posición del hidrógeno, el hidrógeno a la del metilo y el metilo a la del etilo. Se cambian los grupos unos por otros. Y ahí ya tenemos las tres conformaciones alternadas del etano. Una de ellas, o
una o puede que dos, que sean iguales, serán las de mayor estabilidad. ¿Cómo las encontramos? Mirando las interacciones Gauss que presentan las tres conformaciones. La que menos interacciones Gauss tenga será la más estable. La primera conformación tiene tres interacciones Gauss, dos metilo-metilo y una metilo-etilo, que es más importante debido al volumen del etilo. La segunda conformación presenta solamente dos interacciones Gauss y por tanto es más estable. Y la tercera presenta también tres interacciones Gauss y por tanto tiene una estabilidad similar a la primera. Un poco más inestable porque dos de las interacciones Gauss son etilo-metilo, mientras que aquí hay una sola, etilo-metilo. De manera que la conformación más estable de la molécula es la segunda, con solo dos interacciones Gauss. Ahora pasaremos a ver o a buscar la conformación de menor estabilidad del 2,3-dimetilpentano. Para ello volvemos a dibujar la molécula, su proyección de su disposición espacial, pero hay una diferencia con respecto al anterior, y es que lo que hicimos fue dibujar una conformación eclipsada. Lo que buscamos es la conformación más estable y menos estable. Buscamos la conformación menos estable de la molécula de 2,3-dimetilbutano. Por tanto, dibujamos una conformación eclipsada. Vamos a pintar, como siempre, la proyección de Newman de la misma para ver las interacciones que hay. Aquí tenemos el primer carbono con metilo hacia arriba y a la derecha, y en el carbono del fondo tenemos detrás del metilo, tenemos el etilo, detrás del metilo otro metilo y los hidrógenos también enfrentados. Vamos a hacer giros de 120 grados en este sentido. Mantenemos el carbono de delante quieto y giramos 120 el de atrás. Etilo pasa donde está metilo, metilo donde está hidrógeno, hidrógeno donde está etilo. Y de igual forma, en el mismo sentido, vamos a volver a girar una segunda vez 120 grados para pintar la tercera conformación eclipsada. Partimos de una eclipsada y los giros de 120 grados van generando eclipsadas. Ahora vemos las interacciones que hay en estas conformaciones eclipsadas. Las interacciones que tenemos son eclipsamientos entre grupos que quedan enfrentados. Así, por ejemplo, tenemos aquí un eclipsamiento etilo-metilo de alta energía. Aquí también un eclipsamiento importante metilo-metilo y el hidrógeno-hidrógeno mucho más pequeño. Si pasamos a esta segunda conformación, nos encontramos también con un eclipsamiento importante etilo-metilo y los demás ya son de menos importancia, son hidrógeno-metilo. Son menores porque el hidrógeno es un grupo pequeño. De manera que esta conformación no tiene interacciones tan importantes como esta, solo una, etilo-metilo. Y la tercera conformación nos encontramos también con la interacción metilo-metilo, una interacción metilo-metilo, y las demás son metilo-hidrógeno y etilo-hidrógeno, que son interacciones menores. De las tres conformaciones, la última va a ser la de menos energía, puesto que tiene la repulsión más pequeña. Los metilos son más pequeños que los etilos, por tanto esta será la conformación más estable. Es cierto que buscamos la menos estable, por tanto la menos estable es esta otra, con dos interacciones eclipsadas, dos eclipsamientos etilo-metilo y metilo-metilo. Esta es la menos estable. Es cierto que el problema nos pedía buscar la conformación menos estable de esta molécula. Es esta, y esta de aquí será la más estable, la que menores interacciones tiene, menores eclipsamientos. Un problema más. Vamos a dibujar las proyecciones de Newman para la conformación más estable del 2,3-dimetilbutano y las dos conformaciones más estables del 2-metilbutano. Bueno, dibujamos el 2,3-dimetilbutano, nos fijamos en el enlace 2,3 y pintamos la molécula señalando los
hidrógenos, los carbonos de ese enlace 2,3. En el primer carbono tenemos 2 metilos y en el segundo también 2 metilos. Uno lo señalo en rojo para que lo podamos seguir un poco mejor. Para buscar la conformación más estable vamos a dibujar, bueno, hemos dibujado la molécula en una conformación alternada y ahora situándonos frente a ella vamos a pintar la proyección de Newman. Vamos a ir girando, igual que hicimos en los problemas anteriores, esta proyección 120 grados para solo pintar conformaciones alternadas de la molécula. Entre ellas encontraremos la más estable. Giramos en el sentido indicado el carbono del fondo, es decir, ese círculo grande, metilo rojo a la posición de metilo negro a posición de hidrógeno e hidrógeno a la posición de metilo rojo. Ahora volvemos a hacer el giro en el mismo sentido, carbono del fondo, hidrógeno a metilo rojo, metilo negro y metilo negro hidrógeno. Ahora vemos las interacciones gauge, 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 3, gauge, gauge, 2. Más estable la del medio que la de la izquierda. Gauge, 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 3. Primera y tercera de igual estabilidad, la del medio la más estable. Conformación más estable, menos interacciones entre grupos voluminosos. Ahora pasamos a dibujar el 2-metil-butano, las dos conformaciones más estables del 2-metilbutano. Dibujamos el 2-metilbutano, enlace 2,3, dibujamos la molécula en el espacio, señalo también un metilo de la posición 3 para que lo podamos seguir un poco mejor. Nos situamos frente al carbono de la izquierda, hacemos la proyección de Newman, buscamos la conformación más estable, creo. Nunca recuerdo con exactitud que nos preguntaba el problema, voy a volver en un momento a leerlo. Nos pide las dos conformaciones más estables, del 2-metilbutano. Por tanto, alternada, y vamos girando la alternada a 120 grados en el carbono del fondo para ver cuál de esas conformaciones o cuáles son las más estables. Seguimos girando, metilo a la posición del hidrógeno, hidrógeno a la del hidrógeno y hidrógeno a la del metilo. Interacciones, primera molécula, gauge aquí. Segunda molécula, gauge aquí. Tercera molécula, 2 gauge. Las dos más estables son las dos primeras. Son las conformaciones más estables del butano, del 2-metilbutano.